Entonces, en esta clase de aquí vamos a utilizar funciones de manera eficiente para poder hacer un menú. Este es un menú con funciones, ¿de acuerdo? Correctísimo. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo el típico sistema de menús de siempre. Lo que sé, tres, cuatro opciones puede ser donde la última opción es el salir, donde el programa ya se acaba, ¿no es cierto? Básicamente era la utilización de un while, donde yo podía tener, por ejemplo, como mientras la opción del menú sea, yo qué sé, por ponerle algo diferente de 3. De manera que cuando es 3 sale del bucle y aquí yo tengo pues la impresión de algunas opciones de menú, ¿no es cierto? Solamente para irnos acordando un poquito de cómo se hace esto de acá, digamos que tengo algo tan simple como eso. Sí, donde va a seguirse repitiendo, escojo una opción, escojo una opción, escojo una opción. El momento que yo pongo la opción 3, pues va a salir. Bueno, obviamente opción tiene que estar definida de alguna manera al inicio. Si le pongo directamente opción igual a 3, nunca va a entrar el while, va a salir del bucle, o más bien dicho, nunca va a entrar el bucle, ¿no es cierto? Entonces puedo ponerle cualquier número de opción, cualquier valor, pero que sea diferente de 3, porque acá dice, repítase esto mientras opción sea diferente de 3. Sí, si de una sola le pongo un valor de 3, nunca va a repetir. Eso es lo que va a pasar. Bueno, ahí está, ustedes ven, se produce un bucle infinito terrible. Voy a parar aquí el bucle. Y debería ser que en algún momento la opción cambie, porque la opción si no siempre va a valer 1. Y voy a entrar en el bucle infinito donde dice escoja una opción. Y ustedes ven que es interminable esto por siempre, forever and ever, ¿no es cierto? Un millón de veces, las veces que sea hasta que la computadora se cuelgue o hasta que alguien apague la computadora. Entonces la idea es que aquí tengo que leer la opción puedo leer pues como si fuera un entero, ¿no es cierto? Pongamos la misma opción igual a int y aquí poner un input y, y aquí voy escribiendo pues la opción, ¿no es cierto? O sea, es solamente una manera de hacer. Entonces acá dice escoge una opción y yo puedo estar ahí escribiendo los números que quiera. No sé, tú y se repite y se repite y se seguirá repitiendo mientras la opción sea diferente de 3. Sí, cualquier número que yo ponga va a seguir repitiendo. Sí, hasta el momento en que yo ponga el 3 y se acaba el programa. ¿Cierto? Eso es lo que pasaba. Sí, esta era la idea para hacer un menú, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer más bonito el menú, obviamente. Claro, acá tengo el escojo la opción, pero íbamos a imprimir nosotros, por ejemplo, cuáles son las opciones. Obvio, ¿no es cierto? Sino como sé. Entonces acá tengo la opción 1, por ejemplo, es ingresar datos. Tengo una opción 2. La opción 2 sería, por poner alguna cosa, eliminar datos. ¿Ok? Y la opción 3 se supone que es pues la opción de salir. Correcto, entonces tengo algo así, ¿no es cierto? Entonces, ahí está claramente, este es el menú de opciones. Uno es esto, dos, tres, tal cosa es esto. Se supone que ahí yo elimino datos, hago lo que sea, y el momento que pongo el 3, pues sale simplemente, se despide del programa, el programa ha terminado, listo, ¿no es cierto? Y lo demás es cuestión estética, si quiero poner menú de opciones o lo que sea, es algo sumamente estético nada más ya. Y podemos ir mejorando esto de aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces imagínense que voy a tener tres opciones. La primera opción viene a ser, pues, área. Voy a obviar la tilde, me disculpan. Área del triángulo. La segunda viene a ser área del rectángulo. UC. Ya. Y la 3 es salir. Vamos a ir haciendo crecer pues este programa de aquí, ¿no es cierto? Si imagínense primeramente que yo tengo una función que es mostrar el menú. Sí, una opción que tengo yo, mostrar el menú. Entonces tengo, por ejemplo, pongamos el mismo nombre, un def, ¿no es cierto? Mostrar menú. ¿Sí?
No necesito que este mostrar menú tenga realmente argumentos, es como que queda vacío eso, ¿cierto? No necesito que ingrese ninguna cosa ahí, creo yo. Lo único que va a hacer esto es mostrar, es decir, lo que ya tengo impreso acá, pues voy a pasarlo dentro de la función. ¿Sí? Es el momento en que yo ejecute la función, va a imprimir estas cosas de acá. Si quieren, voy a poner un hito más, voy a poner menú de opciones como un título para que se entienda. ¿Sí? Este es el menú de opciones y ahí está lo que se va a imprimir. Entonces acá, en lugar de escribir todo esto, lo único que voy a hacer es llamar a la función, ¿no es cierto? Correcto. Entonces entramos al while, se muestra, mostrar menú, se muestra todo esto y así va a estar repitiendo, mostrando eso hasta el momento en que la opción sea igual a 3. Entonces lo único que está haciendo mostrar menú es eso, mostrar el menú. Ahí está. Como ven, se llama mostrar menú. Escojo una opción, va a volver a llamarse a mostrar menú, escojo la opción 3 y deja de llamar a la función, ¿no? Acá está definida la función, acá está invocándose, llamándose a la función. Bueno, muy bien, y ahora se supone que cuando la opción es igual a 1, pues tengo que calcular el área del triángulo. ¿Cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, entonces ahí está. Si la opción es igual a 1, calculo el área del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, calcular el área del triángulo quiere decir que voy a tener que pedirle base altura y eh, que haga el cálculo y que muestre la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, acá hagamos uno que se me base. Acá sí debería permitir que sea float. Vamos base. Es lo que estoy pidiendo. Luego tengo que pedirle la altura. Y luego de que me pide esto de acá voy a hacer yo el cálculo del área, que es base por altura sobre 2. Y mandaría a mostrar, ¿no es cierto? Entonces podemos poner algo así como el área del triángulo es, y aquí muestro área. Esto es lo que voy a hacer cuando la opción está igual a 1. Pues la opción es igual a 2, no hago nada, solamente puedo mostrar el menú, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a probar esto. Ahí está, menú de opciones. Aquí escojo la opción 1, que es la área del triángulo. Va a ingresar acá. Me va a pedir la base, me va a pedir la altura y tiene que darme un área de 25, ¿no? El área del triángulo es 25. Y luego de mostrar, repite, porque no sale del bucle, ¿no es cierto? Repite y vuelve a mostrar el menú de opciones. Yo solamente salgo el momento que pongo 3. Caso contrario no sale. Solo cuando es 3 va a salir, ¿no? Casi escribió un 3. Bueno, entonces igualmente para seguir siendo ordenados voy a crear una función más aquí donde voy a botar todo el código que tengo. Les decía que una de las maneras más fáciles de utilizar funciones al inicio es crear el código sin función y luego meter dentro de una función. Entonces voy a ponerlo aquí. Esta función tiene toda la implementación de la idea del área del triángulo. Por lo tanto, pues puedo ponerle calcular área triángulo, yo que sé. ¿Sí? Que contiene esto, todo lo que está aquí, todo lo que está escrito en opción 1 está aquí. Muy bien. Lo que quiere decir que cuando la opción es 1, llamo a la función. ¿De acuerdo? Tengo ya dos funciones, para mostrar el menú y otra para calcular el área del triángulo. Y por cada opción del menú voy a tener una función diferente. Sí, eso es lo que voy a terminar teniendo. Vamos a ver entonces. Voy a probar nuevamente para ver si sigue sirviendo. Opción 1, bien, me está pidiendo la base, me está pidiendo la altura, me muestra el área del triángulo y vuelve a pedirme una opción hasta que ponga 3 y salga. Muy bien, entonces esto quiere decir que, bueno, creo que la lógica ya está puesta, ¿no? Fíjense el ordenado que está esto de aquí, se está haciendo un programa bastante ordenado. Aquí voy a tener nuevamente algo como, y ahora, ¿qué es lo que pasa si la opción es 2? Entonces, si la opción es 2,
Opción 2 es área del rectángulo. Entonces nuevamente tendría que llamar a una función. Esta función podríamos ponerle otro nombre, calcular área rectángulo, ¿no es cierto? Voy a copiar este código de calcular área triángulo para cambiarle. Pongámosle rectángulo. Y nuevamente se pide base altura, se calcula el área que es sin dividir para 2 y pondría el área del rectángulo es lo que está ahí, ¿no es cierto? O sea, acá simplemente llamo. Y creo que entienden la lógica. Si tengo más opciones, pues vuelvo a poner si opción es igual a 3 y llamo a otra función, si opción es igual a 4 y llamo a otra función, y así hasta que la persona escriba el 3, que es ya para salir, ¿no es cierto? Algunas personas saben decir, bueno, hay que poner algo como si la opción es 3, pues hacerle entender a la persona que ya salió del programa. O sea, que no creo que haga falta hacer una función para esto, pero puedo decirle algo como adiós. Ok, vamos a probar esto. Escojo una opción. Voy a probar con todas las opciones. 1. Esto calcula el área del triángulo. Está valiendo muy bien. Vuelve a mostrarme el menú. Voy ahora al área del rectángulo. Opción 2. Me pide nuevamente base. Me pide nuevamente altura. Y me muestra el área ahora del rectángulo. Finalmente pongo opción 3. Y sale despidiéndose y poniéndome algo como una despedida, ¿no? Adiós. Si ustedes ven lo limpio que está este código, ¿no? Súper limpio. Tengo el while, se muestra el menú, se pide la opción del menú y acá tengo pues un condicional por cada una de las opciones donde se llama a una función. Y por lo tanto en cada función tengo la lógica que pertenece solo al área del triángulo, solo al área del rectángulo. Y es como que tuviera múltiples mini programas, ¿no? Este es el programa principal y el programa principal llama a unos programas más pequeños que son las funciones. Entonces, cada función es un mini programa y puedo reutilizar los nombres de las variables porque es independiente. Cada programa tiene su propio almacenamiento, digamos, y por lo tanto no se mezclan las variables, ¿no? La base de aquí no tiene nada que ver con la base de acá. Son programas completamente independientes. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay que incluir una nueva opción en el menú que sea área del círculo. Y hay que ir retocando por todo lado para ver qué es lo que deberíamos aumentar, qué es lo que deberíamos quitar, cambiar, etcétera, ¿no? Vamos a ver, primeramente esta nueva opción puede ir debajo de esto en el menú. Podría ser tentativamente la opción 3, que diga área del círculo, por ejemplo. Correcto. Por lo tanto, la opción de salir ahora viene a ser la opción 4. Es casi con estándar poner que la última opción sea siempre salir. Va a ser raro que la opción de salir esté en la mitad de todo. Es por eso que viene a ser la 4. Luego que voy a dejar lo de la función del cálculo del área para después. Fijémonos en el programa principal donde tengo el bucle. Ahora ya no se sale con opción 3, se debería salir con opción 4. Entonces eso es lo que también debería yo cambiar aquí, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente, para salir del programa no es con A3, es con A4 y ahí es donde se imprime el adiós. En la opción 3 también tenemos que ser un poco ordenados, ¿no? O sea, poner 1, 2, 3, 4. Va a ser raro que, claro que el programa va a seguir funcionando, pero que en el condicional ponga 4, 3, 7, 8. O sea, cosas desordenadas. Se ve bastante extraño. Bueno, opción 1, área de triángulo. Opción 2, área rectángulo. Opción 4, salir. Y opción 3, calcular área del círculo. Entonces tengo que crear una nueva función que se llame calcular el área del círculo, ¿no es cierto? Puedo basarme en las funciones que ya tengo creado. No tiene nada de malo en copiar y pegar código. Justamente hay que estar siempre dispuestos a reutilizar código que sabemos que ya está valiendo, ¿no? Calcular área del círculo. Como ven, este tipo de funciones no devuelve valores. Por eso no hay la palabra retornar, ¿no es cierto? Sí, sino que imprime directamente el resultado. Pero también podríamos haberlo hecho que devuelva algo. Esta es la manera más fácil, digamos. Entonces, bueno, acá tengo que pedir el radio. Pongámosle nombre radio, la variable para que tenga sentido. Ahí está el radio. Y luego calculamos la base que sería pi por radio al cuadrado. El pi
ya les voy a informar en esta misma clase cómo podemos utilizar un pi sin tener que estar escribiendo valores aproximados a mano, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Entonces, radio por radio o radio al cuadrado, como quieran ustedes. Saben que el elevado al cuadrado es 2 veces el asterisco, ¿no es cierto? Tienen que probar de que esté valiendo, por favor. El área del círculo es área, ¿no? Ya saben que la variable área se puede reutilizar. Son programas diferentes, independientes, ¿no es cierto? Creo que eso sería todo. Vamos a probar, voy a probar directamente. La buena costumbre sería probar todas las opciones de programa para ver si nada se descompuso el momento en que yo puse la nueva opción. Pero bueno, voy a probar directamente la del círculo primero para ver si está valiendo. 3 es área del círculo. Me pide el radio. Perfecto. Entonces pongamos un radio de 10. Pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado sería el 31416 por 100. Esto me va a dar 314, ¿no? Ya. El área del círculo es 314.16 y me vuelve a mostrar el menú. Y ahora vamos a salir con opción 4. Y listo, ya salió y se despidió el programa. Ok, estas son las cosas que yo tenía que haber aumentado en el programa. Aumentar la opción en el menú, aumentar la función para el cálculo del área del círculo y aquí aumentar un nuevo condicional para el área del círculo. Haciendo qué cambios, diciendo que ahora se sale con opción 4 y que el condicional para salir es con el 4 justamente, no con el 3. Eso sería todo. Bueno, todo bien entonces con las funciones y como vemos las variables de cada función son de ámbito local, solo funcionan para cada subprograma, para cada función no se comparten para nada. Ahora bien, puede ser de que yo tenga algún momento en el que sí necesite tener una variable que deba ser compartida entre varias funciones. ¿Sí? Puede darse ese caso de ahí. Voy acá justamente a explicar eso de ahí. Entonces vamos a crear una variable de tipo global. Vamos a ver a qué se refiere. Global quiere decir que esta variable pues está compartida en el programa principal, está compartida en la función, está compartida pues en todo lado, ¿de acuerdo? A eso se refiere con esto de aquí. Vamos a ver qué es lo que normalmente puede pasar. Si yo tengo algo como esto, tengo una pequeña función, voy a llamarle ingresar, voy a poner la función de acá. Ok, tengo esa función ingresar y lo que hace la función ingresar es a una variable que tengo yo, x por ejemplo, le voy a asignar un valor de 5. Ok, hasta ahora pues la variable x vale solo para el programa ingresar, no está siendo compartida en ningún otro lugar del programa, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo creara otra función que sea mostrar, donde yo hiciera un print de lo que tiene x, como este x y este x de acá son diferentes, pues no vas a saber qué imprimir. Eso es lo que va a ocurrir. Justamente fíjense aquí qué es lo que está pasando. Me dice variable x no definida. Y yo puedo decir, no, pero ¿cómo si está acá? Lo que pasa es que está en otro programa, está en otra función. La variable x de aquí que está dentro de la función ingresar no tiene nada que ver con la variable x que se encuentra aquí dentro de la función mostrar. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasaría si ahora antes de las funciones yo cojo y defino una variable x que está en cualquier valor como por ejemplo un 0. Ok, entonces le estoy avisando aquí que va a existir una variable x y fíjense ahora sí, esta está definida fuera de las funciones, se acaba de desaparecer la advertencia que yo tenía antes, ¿no es cierto?
Bueno, entonces, en teoría, si yo llamo a la función ingresar en el programa principal, la variable x va a tener un valor de 5. Y si yo llamo a la función mostrar después de eso, se va a imprimir el valor de la variable x. Pero el asunto es este, o sea, la variable x que tengo yo aquí no corresponde con la variable x que tengo acá, sino corresponde con la variable x que tengo afuera. ¿Ok? Es esta la variable que se convertiría pues en una variable de tipo global. Lo que estoy tratando de decir es que la variable de aquí es completamente independiente del resto del programa y del resto de funciones, pero esta variable x que tengo yo acá, pues como ya existe en el programa principal, pues toma esta, ¿no? Pero bueno, a ver, veamos qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, cojo y hago algo más interesante para evitarme problemas. Yo no sé si la manera correcta realmente, pero al menos la manera más ordenada, ¿de acuerdo? Digamos que yo a la función ingresar le voy a igualar x a 5, pero voy a retornar el valor de x. En este momento la función ingresar acaba de asignar un valor a esta variable local x que existe solo en su programa y acabamos de retornar ese valor de x, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que acá afuera puedo poner cualquier otro nombre a la variable, ¿no es cierto? Esta función ingresar acaba de producir un valor y acaba de guardar ese valor en A. En el momento en que yo ejecuto esto, A va a valer 5. Yo sé que a veces resulta un poco confuso, pero bueno, analicemos las cosas. Estoy llamando a ingresar. Dentro de ingresar, tengo una variable que no me importa el nombre y retorno este valor de 5. 5 es lo que se retorna de la función y se va a guardar en cual sea la variable que yo tenga acá a la izquierda. ¿Ok? Y luego aquí el momento de mostrar. El momento en que yo quiero mostrar aquí, ¿no es cierto? Podría decir que ahora esta función que viene después de la anterior necesita este valor x. Este valor x que es el que se va a mostrar aquí. ¿Ok? Ingresamos x y mostramos justamente x. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, eh, recuerden que se llama x aquí, se llama x acá, pero son cosas diferentes. Y yo puedo poner cualquier nombre que yo quiera. Acá en este caso, en el programa principal ya no utilizo el nombre x, utilizo el nombre a, por ejemplo. Entonces aquí en la función mostrar voy a mandar el a que se encuentra antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La función ingresar produce un valor que se guarda en una variable y esa variable sirve como entrada para la siguiente función. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora ya me muestra el 5, ¿no es cierto? Espero que no resulte muy confuso, pero estoy llamando a ingresar. Esto devuelve un 5 que se guarda en A. Luego llamo a la función mostrar mandándole ese 5. Y aquí internamente se recibe ese 5 y se muestra el 5. A pesar de que tienen nombres diferentes las variables. La salida de una función ingresa como entrada para otra función. Eso es lo que está pasando. Esta podría ser una de las maneras en las que yo puedo eh, utilizar pues el intercambio de información entre funciones, ¿de acuerdo? Bueno, hagamos algo un poquito más interesante. Digamos que el ingresar es un vector, una lista. Entonces, para ingresar una lista, digamos que la lista siempre tiene tres elementos, porque vamos a hacer las cosas de manera rápida. Tengo tres elementos, voy a hacer algo como esto, ¿de acuerdo? Y por cada elemento, pues voy a pedir que se ingrese. Digamos que son enteros. ¿Ok?
ingrese elemento, ok, ingrese elemento ahí. Luego podré ver qué más le pongo. Puedo poner el elemento i, por ejemplo. ¿Sí? Por poner algo. Y esto de aquí, pues, se guarda dentro de una lista. ¿Ustedes recuerdan cómo crear las listas? Puedo crear una lista vacía así. Y luego de que yo recibo un número, guardar haciendo append. Guardar el valor de x dentro de la lista. Cuando se termina toda la función, retorno la lista entera ya llena. ¿Qué es lo que hace esta función? Me pide número por número, ingreso esto en una lista y retorna la lista. Esta lista se va a utilizar en la segunda función. En esta función mostrar. O sea, aquí voy a ingresar una lista, puedo poner cualquier nombre a la variable. ¿Sí? Y quiero justamente que se vayan acostumbrando que son cosas independientes en cada función. Y este va a mostrar pues lo que tiene la variable, ¿no es cierto? Lo que tiene la lista. Voy a hacerlo así simple nada más. Algo como esto, por ejemplo. ¿Ok? Profe, Sí. una consulta. En el X es igual a int input ingresa elemento, no es porque está más i Porque quiero concatenar con el valor de i. Quiero concatenar y con el no le valor de falta i. la coma o ahí no va con coma. La coma iría únicamente en el print. El print lo concatena automáticamente con la coma. El input no, porque si pongo una coma interpreta como que estoy mandando dos argumentos a la función input. Entonces, acá Ya, en el profe. print Gracias. también podría ser algo parecido. Podría poner el más, sino que el print no se hace lío con la coma. En cambio que el input sí. Acá no puedo poner coma. Con el input pongamos más, guardémonos eso de ahí y que con el print puedo poner pincel más o puede ser la coma. Pero es esa la razón. Viene a ser una concatenación mismo que pasa por acá. Pues entonces yo le llamo a la función ingresar y esto me devuelve una lista. Cualquier lista que tenga yo. Y luego le paso la lista a la siguiente función. Entonces, lo mismo que antes, ¿no? Estoy intercambiando información entre funciones. La una función crea esta variable y la devuelve, y la otra función recibe esta variable y la muestra. Claro, esto podría haber hecho en una sola función, pero mi intención es justamente que veamos ese intercambio de información, ¿no? Entonces, vamos a ver si yo corro esto de aquí. Ay, ¿qué tengo hecho mal acá? Mm, ¿Qué error tengo por aquí? Ay, bueno, este es un detallito nada más. Me dice aquí, no puedo concatenar enteros con strings, tengo que concatenar únicamente textos. Bueno, este no es un error muy grande, pero lo que pasa es que voy a tener que transformar el i a un texto. Es un detalle que no había mencionado antes, pero bueno, qué bueno que nos pase. El int transforma lo que entra en entero, el float transforma lo que entra en una variable decimal, ¿no es cierto? Y el str transforma en texto, en un string. Entonces, para poder concatenar con el más, porque esto no pasa con la coma, ¿no es cierto? Esa es la ventaja realmente de la coma en el print. Pero para poder concatenar con el más, necesito concatenar solo textos. Entonces, si concateno el ingreso elemento que es un texto con el i que es un entero, me va a dar un error. Lo que tendría que hacer primero es transformar el i a un texto. Recuerden que esto de poner el i ahí fue simplemente una cuestioncita visual que yo le puse. Esto no va a afectar en lo más mínimo el programa y no es la intención complicarnos. Pero bueno, en tal caso existe esta manera, ¿no? Bueno, ustedes ven que aquí me dice ahora ingresa el elemento 0. Podría poner realmente que muestre i más 1 para que tenga un poco más de sentido, porque me va a decir ingresa elemento 0, elemento 1, elemento 2. Pero bueno, esto como digo es simplemente visual. Entonces, bueno, voy a ingresar los tres elementos en la lista. Pongamos el 15. Ahora me dice ingresa el elemento 1, como les había mencionado, e ingresa el elemento 2. Y la lista tiene el 15, el 12 y el 8. Esto se pasa como información a la siguiente función y esta función hace un print de la lista imprimiendo el 15, el 12 y el 8.
¿ok? Si quieren puedo no poner i, sino i más 1, que me diga elemento 1, 2 y 3. Y acá concatenar nuevamente, por ejemplo, con 2 puntos. ¿Sí? Entonces, más es una alternativa para poder concatenar. Y sobre todo cuando tengo el input, porque en el input no puedo utilizar esas comas. Así me va a quedar así. Ustedes ven, ingresa elemento 1, 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Antes decía 0, 1, 2, ahora va a decir 1, 2, 3. Ingresa elemento 1, ingresa elemento 2, ingrese elemento 3, 5, 6 y 9. Se acabo de intercambiar información entre estas dos funciones. Digamos que voy a cambiar esta función por mostrar suma. Entonces, esta función de ingresar solo sirve para ingresar a la lista. Nada más. La ingresa en una variable y el momento en que la invoco se queda guardada en la variable donde le estoy llamando. ¿No es cierto? Y esta otra función va a hacer algún cálculo con la lista que se ingresó en la función anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué cálculo voy a hacer aquí? Voy a sumar todos los elementos. En Python sí puedo hacer una suma así masiva directa, pero hagamos de cuenta que quiero sumar elemento por elemento porque estoy enseñando eso. Entonces tendríamos un acumulador, ¿no es cierto? Tendríamos nuevamente un bucle. Puedo poner hasta 3, ya voy a cambiar eso de ahí para hacerlo más genérico, pero bueno, digamos que siempre manejo 3. Y aquí pues no voy a mandar a mostrar nada, sino voy a acumular la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener algo como esto, ¿no? Suma es igual a suma más el elemento i de la lista. ¿Qué se llama lista? No se llama L, ¿no? Ok. Y al final en suma tengo la suma total, entonces muestro finalmente la suma total, ¿no? La suma, puedo poner la suma de los elementos de la lista es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La primera función solo sirve para ingresar y la segunda función suma todos los elementos y muestra el cálculo. Entonces, decir que el cálculo lo podía haber hecho acá es verdad, o decir que el cálculo lo puedo hacer acá también es válido. Dependería de lo que el enunciado me diga. Si el enunciado dice literalmente crear una función que permite ingresar una lista elemento por elemento, es esto. Y si luego dice a crear otra función que reciba una lista, está recibiendo la lista, que sume todos sus elementos y muestre la suma total en pantalla, sería esto. Entonces, al momento de llamar, llamo a la función ingresar, se ingresa a la lista y se guarda en esta variable. Y luego esta variable, este es el programa principal, ¿no es cierto? Se pasa como argumento de entrada a la segunda función que va a sumar todos los elementos y a mostrar. Para comprobar esto, hagamos ahí. Recuerden que siempre tengo 3 elementos. 5, 8, 9, por ejemplo. Y me dice, la suma de los elementos es, obviamente tengo que mandar a mostrar suma, no tengo que mandar a mostrar lista, ¿no es cierto? Eso me está faltando acá. Suma es la variable que tiene el total. Volvamos a correr. Ya, la suma de los elementos es 20. Entonces, en este caso, el cálculo lo hice también en esta función de acá. Entonces, depende de lo que diga el enunciado. El cálculo lo podía haber hecho acá, pero decidí hacerlo acá. Así que depende cómo queremos nosotros dividir los pasos, ¿no? Es simplemente hacer funciones, es coger un programa grande y romperlo en pedacitos pequeños para que sea más manejable. Si el programa grande hubiera dicho, quiero un programa que me permita ingresar 3 listas, que me permita sumar los números de cada lista y luego que sume los totales de cada una, ¿de acuerdo? Se me hace un programa así grande, pero en cambio digo, no, voy a dividir en partes, en etapas, ¿no es cierto? El típico divide y vencerás, ustedes alguna vez han escuchado, digo, a ver, me voy a concentrar en la lógica de programación solo del ingreso, en la lógica de programación de solo la suma de los elementos y luego sí, pues a ver qué más tengo ahí. Entonces, estoy simplemente dividiendo en pasos, estoy haciendo que un problema grande se divide en problemas más pequeños y luego simplemente los llamo.
la idea es hacer más genérico este 3, o sea que cualquier número de elementos esté permitido, ¿no? Si lo hago dentro de la misma función de ingresar, quiere decir que aquí voy a tener algo como un mensajito que diga, por poner algo, cuántos elementos en la lista, ¿ya? Por poner alguna cosa, ¿no es cierto? Ya, y esto se guarda en una variable n. em, y acá pues en el range pusiera n. Y listo. El pero estaría acá en el mostrar la suma. Acá no va 3, acá tiene que ir n. Pero recuerden que n solo existe en este programa. ¿Sí? Solo existe ahí. Claro, ustedes dicen, pongo aquí n y listo, ya acabé, pero hay que probar de que realmente sirva, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, aquí debería ser igual a la longitud de la lista, al número de elementos que tenga la lista, ¿no es cierto? Se hagan de cuenta que revivo a la variable n y le digo esto tiene que ser igual a la longitud de los elementos que están en la lista. Y acá sí puedo poner nuevamente el range de n, ¿no es cierto? Porque este n de acá ya no existe. Tengo que volver, como digo, a reinventarle y decirle n a que es igual al número de elementos que están en la lista, ¿no es cierto? Vamos a ver si esto de acá funciona, ¿no? ¿Cuántos elementos? Pongamos 4 porque hacemos que con 3 vale 5, 7, 9, 8 y el número, la suma total es 29. 12, 9, 21 y 8, 29. Exactamente. Entonces, esta sería una forma. De esta manera es un poquito más genérico. ¿Por qué? Porque ya no vale solo para 3, como era antes, sino ahora para cualquier número que yo le indique, ¿no es cierto? Antes de hablar, pues, de que se podría compartir información entre las funciones, correcto, luego les estaba empezando a hablar pues, de las variables globales, ¿no es cierto? De una variable que le habíamos definido fuera de las funciones, pero que su valor lo íbamos a utilizar adentro, ¿no es cierto? Entonces, claro, otra alternativa sería que en el programa principal pida n y luego de eso de ahí, pues que ese n se utilice dentro de las funciones. Tal como habíamos hecho el ejemplo con AX aquí al inicio de todito. Bueno, ya está, esa parte de ahí ya no está aquí. Pero, a ver, para no borrar este código de acá, voy a poner otra alternativa haciendo global a n. No es que vaya a cambiar el valor de n, pero voy a compartirlo dentro de las funciones, ¿no es cierto? Entonces, a ver, voy a copiar todo este código. Y digamos que el ingresar n no está dentro de la función, sino que se encuentra afuera. O puedo ponerlo aquí para que siga así este orden, ¿no? Se supone que primero pregunto al inicio del programa cuánto vale n, queda guardado en n. Y este n lo utilizo dentro de las funciones. Esto va a servir porque, si bien había dicho que, por ejemplo, cada función que existe, que empiece existiendo dentro de una función, se quede en la función como si fuera otro programa. Por ejemplo, esta L. La L solo sirve para la función ingresar, para nada más. La variable suma solo sirve para mostrar suma, pero n se encuentra en el programa principal, se encuentra afuera. Por lo tanto, n va a servir dentro de los subprogramas. Tengo aquí un n, ¿sí? A menos de que se define aquí n, ¿no? Y aquí también pues ya no hiciera falta poner n igual a en lista porque n se queda con el valor que está aquí. Acá se le da el valor y acá dentro de cada función se lo usa. Vamos a ver cómo queda esto. Lo primero que me va a pedir es los elementos, es el n que se encuentra aquí, hagamos con 3. Luego entro aquí, ¿no es cierto?, ingresar y fíjense que no me da error, n sí existe, n se queda con el 3 que quedó fuera del programa. Vamos a ver. Perfecto.
Y luego se llama mostrar suma, que también hace un bucle hasta n. Nuevamente no pido n y suma los elementos. Entonces esta sería una forma haciendo que n sea global en el sentido de que n está definido fuera de las funciones en el programa principal, pero se le usa su valor de forma global. Eso quiere decir global en todo el programa, ¿no es cierto? Vale lo mismo en todo el programa dentro de las funciones, ¿no es cierto? Entonces esta sería la tercera alternativa. Ya, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio concatenando cosas, concatenando textos. Textos son los strings. Sí, yo digo a veces strings de textos. Un string es justamente una cadena de texto. Entonces el asunto es que cuando yo tengo un input, ¿no es cierto? Con el input, perdón, tengo un print. Yo tengo un print, pues yo puedo de forma directa con las comas concatenar cosas, ¿no? Ustedes ya saben eso. Es decir, si yo tengo una variable x, si yo tengo una variable y, digo x vale x y simplemente separo con comas, ¿no? Y digo y vale y. Y es más, si ustedes se han fijado, hasta me da poniendo espacios. ¿Sí? Me da poniendo espacios. Si no le he pedido, me da poniendo espacios cada vez que hago esto. Y puedo concatenar y se forma una sola palabra con esto de aquí. Pero otra forma de hacer sería pues concatenando a mano. Es decir, cogiendo pedacitos de texto y pegándolos en una sola variable, ¿no? Como por ejemplo decir nombre, alguna vez lo habíamos hecho, nombre, tengo apellido, ¿ok? Y si quiero imprimir nombre y apellido, bueno, a ver, tengo la opción del print que voy a poner nombre como apellido, me da poniendo hasta el espacio e igual va a servir, ¿no es cierto? Y ahí está. Pero bueno, otra opción sería, por ejemplo, que yo creo una tercera variable, digamos que es nombre completo, y esta tercera variable va a tener nombre más apellido. ¿Ok? Y voy a mandar imprimir solo la variable nombre completo. La variable nombre completo ya tiene concatenado nombre y apellido. No tiene nada más. Tampoco tiene espacios. No tiene espacios. Ustedes ven, ¿cierto? Entonces, para concatenar sin print, con el print concateno con comas y no hace falta más. Pero fuera del print, para todo el resto de casos, tengo que concatenar de esta manera. Tengo que concatenar con el más. Y acá tendré que concatenar, por ejemplo, con un espacio. Pongamos un espacio. Ahí está. Ahora sí aparece un espacio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a poner con el más, me pide que siempre tenga yo cadenas de texto que están entre comillas. Como en este caso, ¿no? Es un nombre y es un apellido. Pero ¿qué pasa si quiero concatenar también con un número? Digamos que tengo la edad. La edad. Ya. Y acá voy a poner otra vez nombre completo. Pongamos nombre con edad. Ya, por poner un nombre, ¿no? Y esto es nombre más apellido. Podemos poner un espacio, ¿no? Y podemos poner más edad. A ver, otro espacio y pongamos edad. Correcto. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? El más solo puede concatenar cadenas de texto. Edad es un número, ¿no es cierto? Entonces me va a dar un error. Y me va a decir justamente eso. En esta línea me va a decir, puedo solamente concatenar strings, no enteros. ¿Ok? Entonces tengo que forzosamente hacer una conversión. Convertir todos los números a strings. El único número que tengo aquí es edad. Para convertir el string tengo dos opciones. Manualmente coger y poner las comillas. Listo, y es un string, es un texto. Y va a valer. Mandemos imprimir. ¿Ok? Vale. Sí, claro, es un string ahora. Pero claro, si ya era un número y yo ese número utilicé para un cálculo, por ejemplo, hice, yo qué sé, o sea, tenía algo como esto, era un cálculo, ¿de acuerdo? Entonces yo no sé de dónde viene el número, es un cálculo interno y yo quiero transformar eso a string sin tener que poner de forma manual las comillas, pues
En la variable edad tendría que ponerle antes algo que me obligue a transformar. Ustedes han visto que para obligar a transformar un input, yo pongo, por ejemplo, un int antes y esto obliga a que se transforme en número entero. Si yo tengo un float antes, esto obliga que se transforme a un número con decimales. ¿Sí o no? Va a ser así. Y también tengo yo una función que me permite obligar a transformar a una cadena de texto. Y esa función de ahí no es ni int ni es float, sino es str. ¿Sí? Entonces, si yo antes de esto pongo str, puedo poner bien aquí, ¿no es cierto? O puedo poner pues el dato que le voy a usar, es decir, acá, str. Es que está haciendo, está transformando edad, que es entero, a una cadena de texto para poder utilizar el más para poder concatenar. Y ahí está. Igual, vale. Esto de aquí es solo necesario hacer cuando utilizo el más. Cuando hago una concatenación con el más. Si la concatenación hago en el print, que es con comas, ya no hace falta. Fíjense que acá tengo mezclado strings con enteros, separado con comas y no pasa nada. Pero en un input yo ya no tengo print, es un input. Justamente acá. O sea, aquí se me ocurrió decir no solamente ingresa elementos, sino ingresa el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Entonces me tocó concatenar con el más, porque el input no recibe varios argumentos como la coma, como el print. Entonces, el único que era entero era este i, o el i más 1. Entonces, para poder concatenar con el más, me toca transformarle a una cadena de texto.